Muy buenos días. Me llamo Jaime Sanz, soy el capellán de la sede de posgrado de la Universidad de Navarra en Madrid y quería dedicar este rato a hablar de ese encuentro que cada uno de nosotros puede tener con Dios en la vida ordinaria, en las cosas corrientes. Muchas veces pensamos que Dios está allá lejos, donde brillan las estrellas, y Dios está mucho más cerca, está en nuestra vida, está en las cosas que hacemos, está en nuestro trabajo, está en nuestras relaciones sociales, y hemos de buscar ese encuentro con Dios. Yo me acuerdo que cuando acabé la carrera de Derecho, entonces los que trabajábamos en los despachos de abogados, pues no éramos pasantes, se llamaba, ¿no? Ahora ya tienen prácticas, un contrato en prácticas. Claro, yo tenía que buscarme el pan para poder comer una vez que había terminado la carrera. Y acompañé a un amigo que me pidió que fuera con él porque había salido un periódico nuevo en la ciudad en la que yo estaba y que fuera con él a acompañarle a hacer pues, la entrevista de trabajo. Yo fui con él, estuve con él un rato y el director del periódico, que estaba buscando gente, me dice, ¿tú qué? No, yo vengo con él. No, pero ¿qué has estudiado? Acabo de terminar la carrera, soy abogado. Y, qué interesante, abogado, muy bien. ¿Y sabes de escribir y tal? Digo, pues bueno, sí, en la carrera he tenido que escribir. Y, pues me encantaría ficharte como el que hiciera las crónicas de los tribunales. Mi amigo no le ficharon, con lo cual no me volvió a pedir que fuera con él nunca más a hacerle ninguna entrevista de trabajo. En cambio, a mí pues me ficharon para hacer las crónicas de los tribunales, que esa región, eran Asturias, pues son muy litigiosos, les encantan los tribunales y les encanta hacer ese tipo de crónicas. Bueno, pues el caso es que un día fui al periódico y cuando aparecí por allí, pues estaba solamente un redactor en la redacción. Yo llevé mi crónica, habitualmente dejaba la crónica allí y me iba. Pero en este caso dejé la crónica y entonces me dijo, ojo, ¿me puedes ayudar? Porque es que estoy haciendo el horóscopo y no ha venido el que lo hace y tal, y entonces pues nos lo tenemos que inventar. Digo, pues fenomenal. Entonces, venga, yo te voy diciendo el signo del zodíaco y tú me dices en felicidad, en amor y en trabajo cómo va. Procura ser positivo, es decir, que a lo mejor hay cosas que tardan un poco más, pero en fin, que llegará a la felicidad más adelante. Total, que yo me fui inventando el horóscopo, no me acuerdo del día para ver la hemeroteca, porque ese día es absolutamente, bueno, como casi todos, la verdad. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque me hizo pensar esta historia que me ocurrió siendo antes de ser cura, claro, cuando era abogado, pues me hizo pensar que la gente busca siempre la felicidad. Y la gente busca la felicidad y a veces no se dan cuenta de que la felicidad está en estar cerca de Dios, en encontrarse con el Señor. Ahora en la sede de la universidad, pues me pasó hace unos días que me encontré con una chica, una estudiante de Derecho, que me dijo, me encantaría charlar un rato con usted pues vente al despacho y hablamos. Y efectivamente vino a verme y me dijo, se sentó y yo me quedé impresionado. Y me dijo, bueno, ¿qué tal? Saludé, ¿cómo te llamas? Pues me llamo fulanita. Bueno, ¿y qué me cuentas? Y me dice, yo estoy profundamente enamorada de Jesucristo. Y me quedé impactado. Y me llevó a preguntar, bueno, yo estoy también profundamente enamorado de Jesucristo. Y digo, bueno, pues muy bien, pero en fin, ¿en qué máster estás? ¿Qué máster estás haciendo? Pues el máster de empresa y abogacía. Muy bien. ¿Pero por qué estás tan profundamente enamorada de Jesucristo? Y dice, pues no lo sé, pero yo experimenté una conversión y en un momento determinado me enamoré profundamente de Jesucristo. Bueno, creo que esa es la solución un poco que nosotros tenemos que pensar muchas veces para que nos demos cuenta de que encontrar a Dios en la vida ordinaria no quiere decir hacer cosas extrañas, no quiere decir buscarle en hechos extravagantes o en cosas muy complejas, sino que tenemos que buscar a Dios en las cosas más sencillas. Buscar a Dios en el trabajo, buscar a Dios en la familia, buscar a Dios en las relaciones de amistad, en las relaciones profesionales, porque nos encontraremos muchas veces con Dios si lo tenemos dentro de nosotros y nos damos cuenta de que el Señor viene con nosotros.
También me acuerdo de una historia cuando yo llegué a Roma. Hice allí pues, el derecho canónico, acabé mi tesis y, bueno, pues en el seminario internacional en el que estaba, pues me pidieron que me quedase de administrador un tiempo. Y efectivamente pues me dediqué a ser administrador. Pues, el administrador no es como el gerente, sino que el administrador es el que gasta, ¿no? El gerente es el que consigue los fondos y el administrador es el que los administra. Y gran parte del trabajo pues era el mantenimiento. Aquello pues era como una especie de pueblecito pequeño, no era un edificio grande, sino que eran como casas diseminadas para que tuviera como más forma de hogar de familia, ¿no? San José María, yo estudié en el Seminario Internacional de la Prelatura, del Opus Dei, pues quería que fuera un hogar de familia y que no fuera un gran edificio donde todo el mundo se pudiera perder por allí, sino que fueran como casitas. Claro, eso hacía que había que tener mucho esfuerzo en el mantenimiento. Y teníamos pues un grupo de gente, un pintor, por ejemplo, que estaba pintando, teníamos un jardinero, bueno, y luego muchas de las cosas de la manutención de la casa pues nos encargábamos nosotros mismos. Yo era como el que tenía que coordinar todos esos trabajos. Y había un pintor que ya falleció, que se llamaba Franco, que me acuerdo que claro, yo iba revisando lo que él iba haciendo y me di cuenta de que las jambas de las puertas, la parte de arriba de la puerta, nunca la pintaba. Roma es una ciudad muy húmeda, aunque está en el centro, no está al lado del mar, pero tiene el Tíber, tiene un río que pasa muy cerca. Aquella casa estaba bastante cerca del río y, claro, la humedad hace que las puertas se alaben, ¿no? En fin, no. Entonces yo le decía, Franco, tienes que pintar la parte de arriba, que me he dado cuenta que no la estás pintando de las puertas, porque si no entra la humedad por ahí, las puertas pues se pueden combar y me decía, no, yo nunca he pintado la parte de arriba de las puertas, no lo voy a seguir pintando y no había manera de convencerle. Y un día pensando, bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo? Pues se me ocurrió la siguiente idea. Le cogí a Franco y le dije, oye, Franco, vamos a dar una vuelta y te voy a explicar por qué pienso que tienes que pintar la parte de arriba de las puertas. Y entonces le dije, mira, Franco, resulta que, claro, Dios está en el cielo y Dios nos ve desde arriba a todos los hombres. Y lo único que ve de las puertas es la parte de arriba. Si no la pintas, claro, es muy difícil que Dios vea que tu trabajo está bien hecho, porque estas puertas, pensará, están sin pintar. Bueno. En fin, él hizo eso, pero a partir de entonces comenzó a pintar la parte de arriba de las puertas. Bueno, nosotros a veces pensamos que nuestra relación con Dios es algo como muy extraordinario, como muy distinto, algo como muy complejo. No, tenemos que aprovechar la vida ordinaria, encontrar a Dios en las cosas más sencillas, en las cosas corrientes. Me acuerdo que cuando estuve también en Roma, en la canonización de San José María, San Juan Pablo II, en la homilía, dijo una idea que era algo que repetía con frecuencia y que era muy bonito porque recordaba esta misma idea. Decía que teníamos que hacer de la prosa diaria endecasílabo divino. Es decir, ofrecer a Dios las cosas corrientes que tenemos para que al ofrecérselas a Dios, primero, las hagamos bien. Segundo, procuremos encontrarnos con Dios en esas cosas. Y luego concibamos el hacer esas cosas bien para servir a los demás, procurar servir a la gente con nuestro trabajo bien hecho. Por eso, santificarnos en el trabajo, santificarnos en la vida familiar, santificarnos en las cosas corrientes es un modo maravilloso de encontrarnos con Dios. Claro, santificar lo ordinario quiere decir que Dios está metido en nuestras cosas. El Evangelio del ciego de Jericó, que salía precisamente esta mañana en la misa, pues cuenta ese encuentro que tiene Jesús al entrar en Jericó. Llega a Jericó, una ciudad bastante importante, que tenía su pique con Jerusalén, como Madrid y Barcelona, más o menos, y claro, pues en Jericó el Señor va a llegar por primera vez de un modo oficial a la ciudad. Allí pues le esperan el alcalde, los concejales del ayuntamiento, el presidente de la diputación o lo que fuera de la ciudad de Jericó y están esperándole a las puertas de la ciudad. En la muralla había una puerta que era como la entrada oficial de la ciudad. Bueno, pues cuando llega a Jericó se encuentra con que la megafonía no funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque hay un ciego que se llama Bartimeo
y que está chillando allí a las puertas, ¿no? Y dice, ¿quién es el que ha venido? Pues es Jesús de Nazaret. Ah, aquel que ha hecho esos milagros. Sí, 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 claro. Y entonces empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Claro, el griterío es tal que intentan acallarlo, no lo consiguen, hasta que Jesús dice, tráedmelo. Y entonces él dice, el Evangelio que da un salto, era ciego, arroja el manto, quita sus seguridades humanas y se planta delante de Jesús. Pues a mí me encanta, es quizá de las escenas que más me conmueven del Evangelio, el diálogo que tiene Jesús con el ciego. Jesús es quien empieza ese diálogo y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? El ciego le dice, Señor, que vea. E inmediatamente queda curado. Fíjate qué bonito es eso, porque muchas veces el Señor nos dice, ¿qué puedo hacer por ti? Cada vez que le vamos a ver al sagrario, cada vez que levantamos el corazón a Dios, pues para ofrecerle un trabajo bien hecho, cada vez que pues, le damos gracias por algo que nos ha concedido, cada vez que le pedimos perdón, cada vez que le alabamos, que le adoramos, el Señor siempre nos dice, ¿qué puedo hacer por ti? Ese es Dios, así de bueno es Jesús. Por eso nosotros tenemos que buscarle, te decía, en la vida ordinaria. Aunque a veces Dios también se nos aparece en hechos extraordinarios. Voy a contar algo un poco especial que me sucedió en la playa de Nazaret. No es que yo haga surf, porque es la playa con la ola más grande del mundo y que tiene pues no sé cuántos metros, sino que yo fui a Fátima y con un colegio de Vallecas del que era capellán, y cuando llegué allí, pues había diversos planes, íbamos a ver la casa de los pastorcillos, íbamos a ver pues, el lugar donde se apareció la Virgen a aquellos niños, y un día que tenían una excursión, pues les dije, podéis ir a Nazaret. Nazaret es un sitio muy bonito porque es una especie de ciudad, de pueblecito que está en lo alto, luego hay como una gran pendiente y abajo está la playa, una playa preciosa pero tremendamente peligrosa. Y yo estaba preocupado, la verdad. Y entonces pues les dije a las profesoras del colegio que iban, digo, tened mucho cuidado, yo voy a ir por la mañana, pero cuando vayáis por la tarde tened mucho cuidado porque, aunque era el mes de marzo o de abril, iban todas pues muy abrigadas porque hacía bastante frío, es más, un poco lluvioso, que no se acerquen mucho a la playa porque es una playa tremendamente peligrosa. Por eso hay olas tan grandes, ¿no? Porque es una playa muy peligrosa, muy abierta y con mucho peligro. Es más, incluso hablé con el chofer del autobús y le dije, oye, ten cuidado, porque adviértelo antes de que se bajen las niñas, que no se acerquen mucho al agua, porque me da miedo, ¿no? Porque no sé, yo tenía como esa premonición de que algo podía pasar y que aunque les había dado la idea de que fueran allí, pues no les ocurriera nada. De todas maneras, como yo estaba en el santuario, se lo encomendé a la Virgen y me acuerdo que esa mañana les había dado una plática en Fátima antes de salir sobre el ángel custodio, el ángel de la guarda. Bueno, pues las niñas se fueron allí y había una niña que era bastante alta, además, una niña así grandota, pues que, en fin, estaban sacándose selfies al lado del total, que se tropezó, cayó al mar y el mar la absorbió, la chupó. Iba, vamos, totalmente vestida y con... Las profesoras no sabían, el mar estaba súper revuelto, fueron por el paseo marítimo, entrando en los bares y entrando en los locales y en las tiendas que había por allí. Por favor, ¿qué ha pasado esto? Avisaron a la policía, vinieron los bomberos, pero nadie se atrevió. Fueron dando indicaciones, porque la niña además no sabía nadar. Dándole indicaciones para que se mantuviera y por lo menos pues, estuviese flotando y que no tragase mucha agua. Bueno, el caso es que las señoras de los que estaban en el bar salían y dicen, no, ni se te ocurra ir, porque ya se han ahogado un montón de gente en esta playa y también sacando a la gente del agua. Bueno, la situación era bastante angustiosa, yo estaba en Fátima esperando a que vinieran, se retrasaban mucho, en fin, yo me enteré después y el caso es que vieron a un hombre que iba con un perrito pequeño por la playa, un chico joven, así muy cachas, muy fuerte, y le dijeron, mira, es que está esta niña que, en fin, no puede salir, no os preocupéis. Total, que se quita la camiseta y se mete en el agua. Cuando se quita la camiseta, se dan cuenta de que en la espalda tenía como un tatuaje inmenso del rostro de Cristo. Un tatuaje espectacular. Bueno, pues él se mete en el agua, le coge a la niña del cuello y con bastante dificultad
pues consigue sacarla del agua. Ya estaba la ambulancia allí esperando, estaban los bomberos, la llevan al hospital, en fin, la niña, pues gracias a Dios, salió ilesa, salió adelante. Bueno, el caso es que cuando ya la habían metido en la ambulancia y ya se la llevaban al hospital, una de ellas, pues una de las profesoras acompañaba a la niña, pues fueron a darle las gracias al chico este y se dio cuenta que no estaba. Bueno, buscaron un perro, tampoco estaba. Empezaron a entrar en los... ¿Habéis visto a un hombre con un perro? No, no lo hemos visto, no sé dónde está. Pero ¿no estaba por aquí? No estaba. Bueno, el caso es que nunca apareció ese hombre con el perro. Y claro, el que no crea en el ángel de la guarda después de contar esta historia, que es verídica, real, porque yo la viví, pues ya me dirás. O sea que a veces Dios se hace el encontradizo de un modo extraordinario en nuestra vida, no cabe duda. Pero nosotros tenemos que intentar buscarle en las cosas corrientes, en las cosas ordinarias. Fijaos, ¿cuántas veces nos encontramos con el Señor pues en los hechos más extraordinarios? A mí el otro día, volviendo a casa de la universidad, pues tengo que pasar por debajo de una avenida, que es la Avenida de América, un puente que hay allí, y me encontré que en el puente había como 10 personas durmiendo al raso. No era un día especialmente caluroso. Bueno, pues en fin, me impresionó, recé por ellos y seguí con el coche y paré en un semáforo y justo a la izquierda había una entidad bancaria que tenía allí una especie de hall donde estaba el cajero, pues que estaba protegido, y me encuentro con 4 personas durmiendo dentro del cajero. Sigo un poco más y cuando llego a la calle Ayala, ya pues pegado a la calle Goya, pues me encuentro con que hay otro cajero y hay otras 3 personas durmiendo. Avanzo un poco más, en calle Conde de Peñalver, y me encuentro con 3 personas durmiendo al raso al lado de pues un supermercado. Y bueno, realmente, en la misma tarde, en un recorrido que pueden ser 10 minutos en coche, me encuentro con más de 20 personas que están durmiendo en la calle. Claro, para mí fue como un impacto, como el impacto con la conversación con esa chica de la universidad, ¿no? Que me dijo, yo estoy profundamente enamorada de Jesucristo. Y dije, oh, tengo que hacer algo, ¿no? Y bueno, y ahí estoy, dándole vueltas a ver qué puedo hacer para ayudar a toda esa gente para que no duerma en la calle y para que, en fin, pues puedan ser acogidos en algún sitio. No sé, el Señor se sirve de esas cosas para que nos podamos santificar, nos podamos encontrar con Él en las cosas más corrientes, en las cosas más sencillas, en las cosas más ordinarias, ¿no? También el otro día en la universidad, que es donde pasan tantas cosas, porque fijaos, es un tiempo en el que ya la gente, claro, son másteres de posgrado, ¿no? Ya es gente que ha madurado, ya tienen un poco como enfocada su vida pues hacia una profesión concreta, tienen ya novia o están pues, en búsqueda de empezar ya pues, una relación así más estable y luego poder casarse. Y bueno, van como sentando la cabeza, ¿no? Después del tiempo de la universidad, que es así un poco más alocado, pues ya están preocupados con su profesión, a qué se van a dedicar, qué van a hacer. Bueno, y el caso es que pues, estos chicos, pues claro, a veces están como muy pendientes, yo les insisto mucho, ¿no? De sí mismos, ¿no? De su propio proyecto personal, de lo que van a hacer, de cómo pues van a conseguir prácticas en tal despacho, en tal estudio de arquitectura o en tal empresa de ingeniería. Bueno, y a veces se pueden un poco como ensimismar, como meterse mucho en sí mismos. Y les hablo mucho de esto, ¿no? De que tienen que dedicar el tiempo a los demás, que saber darse a los demás con generosidad, que pensar en el prójimo y no ir como los burros, ¿no? Con orejeras, mirando su propia vida, mirando su propio ombligo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues el caso es que me encontré con un chico allí en la capilla de la universidad, en el oratorio, que estaba pues llorando. Le pregunté qué te pasa y tal. Bueno, es que se ha muerto mi tío, que a la vez era mi padrino de bautismo, le tenía mucho aprecio, mucho cariño, él está en Bilbao, yo estoy aquí, y el hombre estaba llorando desconsolado. Pues le intenté consolar y bueno, y estuve un rato con él, pero en fin, tenía que hacer otras cosas y pues ya le dije pues que... Y al cabo de un rato volví otra vez porque dije, pues, pobre chico, ¿no? Estaba pasándolo mal, voy a ayudarle. Y me encontré con una compañera suya de clase que estaba a su lado, sentada, sin más, simplemente sentada en el banco con él. De vez en cuando sacaba un Kleenex, se lo daba y le ayudaba. Y dice, bueno, pues nada, hay que rezar por él, estamos ahí rezando por él. Y digo, ¿no estáis en clase? No, me he quedado sin clase porque lo que quiero es acompañarle a este amigo, ¿no? Que está necesitado
de nada más que de compañía. Me pareció una preciosidad, ¿no? Fíjate, eso es de esas cosas de las que Dios se sirve para que nos santifiquemos en las cosas más sencillas, ordinarias, al alcance de cualquier bolsillo. Acompañar a un amigo a rezar por su tío que acaba de fallecer y que pues a lo mejor está lejos y que no puede ir a estar con él, o en fin, ya por la tarde ya fue y tal. Bueno, qué interesante es esto, ¿no? Que nosotros descubramos a Dios en las cosas sencillas, que hagamos en decasílabo divino de la prosa diaria, para que nuestros días no sean días grises, ¿no? Días en los que pues uno está simplemente un poco, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Volver a la rutina diaria, ¿no? Yo pensaba el otro día que mucha gente que se encuentra en el mundo y que está pues, en los trabajos, pues en Madrid sobre todo, que es una ciudad donde todo el mundo va corriendo a todos los lados, tienes horarios de trabajo tremendos, muchísimo tiempo de transporte, el metro no llegas, se ha ido ya el autobús, tienes que... Bueno, pues la gente a veces vive, a mí me recuerda un poco como a los pollos sin cabeza, ¿no? Viven y hacen las cosas, pero no saben muy bien por qué, o tienen una finalidad no de encontrarse con Dios en las cosas concretas, pues una finalidad como muy pobre, ¿no? Es decir, voy a trabajar mucho para luego no hacer nada el fin de semana, o para pegarme un planazo el fin de semana. Pero luego llega el lunes y es como otra vez, ¿no? El día de la marmota comienza otra vez. O incluso pues están durante no sé cuántos meses trabajando para poder irse, acumular un poco de dinero para poder irse a Torrevieja una semana a un apartamento de 3 metros cuadrados que están incomodísimos, pero bueno, están ahí disfrutando de un ambiente distinto, que se lo merecen y que lógicamente tienen que hacer. Fíjate, no sé, a veces no somos muy conscientes de esto, ¿no? Nosotros no trabajamos para poder descansar y volver a trabajar, porque nuestra vida tiene un sentido más profundo. Trabajamos para santificarnos con el trabajo, para encontrarnos con Dios en las cosas ordinarias, para hacer de esta vida en la tierra un trozo de cielo, para que podamos encontrarnos con Jesús y poder también levantar el corazón a Dios para darle gracias, para que realmente podamos santificarnos en lo ordinario, ¿no? Es muy importante este descubrir a Dios en las cosas ordinarias. Dios no está allá lejos, como te decía al principio, está en las cosas corrientes, en nuestra propia vida, está en las cosas que hacemos habitualmente, está pues en ese detalle que tienes con ese amigo, en ese estar pendiente pues de una necesidad o de una operación que ha tenido un pariente, un vecino tuyo, ese saludar con una sonrisa al compañero de trabajo. Me acuerdo que en un colegio en el que estuve, también hace muchos años, pues una de las chicas que estudiaba en ese colegio falleció en el Madrid Arena, en aquella desgracia tan grande, ¿no? que sucedió en el día de Halloween, ¿no? Habían ido a un pabellón donde hicieron una fiesta de Halloween, bueno, pues aquello se desbordó porque había muchísima más gente de la capacidad que tenía y pues falleció en ese momento, una cosa tremenda, una tragedia, ¿no? Y entonces sus amigas, sus compañeras de clase, pues escribieron una carta en el periódico, un artículo largo, donde contaban algunas cosas de esta niña, ¿no? Y una de las cosas que contaban, y ahí me hizo sonreír, porque claro, yo la conocía muy bien, hablaba conmigo, teníamos un trato bastante afectuoso, una niña muy buena, con un gran corazón, hizo muchísimo bien, ¿no? El tiempo que estuvo entre esas amigas suyas en el colegio, pues contaban que una de las cosas que más le llamaba la atención de Belén, que así se llamaba, es que Belén cuando llegaba el lunes, siempre sonreía. Y llegaba con una sonrisa de oreja a oreja. Hombre, todos sabemos que el lunes, hoy es lunes, pues el lunes cuesta, ¿no? Ir a trabajar. Y el lunes venir con una sonrisa al trabajo de oreja a oreja es siempre muy costoso. Bueno, pues yo me sonreí cuando leí aquello, porque sabía que uno de los puntos de lucha que Belén se había propuesto era sonreír el lunes cuando llego al colegio. Y así lo había apuntado en su agenda. Fijaos, como cuando uno busca a Dios en las cosas ordinarias, sirve para que también la gente se dé cuenta de que Dios está en nuestra vida. No está allá lejos, sino que está en medio de las cosas. Por eso, cuando oímos la palabra santificarnos en lo ordinario, que nos asusta un poco, porque la palabra santidad, aunque es un pueblo de Canarias, pero en fin, la palabra santidad, pues siempre nos da miedo, ¿no? Porque santidad es algo, pues, para privilegiados, para unos pocos. No, no. El concilio nos recuerda que nos tenemos que santificar
todos los cristianos, que hay una llamada de Dios universal a la santidad y que nos santificamos precisamente en las cosas corrientes. Nos santificamos en el trabajo, nos santificamos en la vida familiar, nos santificamos en las cosas más sencillas que hacemos habitualmente. Tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a descubrirle en los demás, en los más necesitados, en aquellos con los que compartimos tantas tareas y a ofrecerle nuestro trabajo, a ofrecerle nuestra vida familiar para que nos sirva también para poder santificar así a los demás. Yo quería simplemente daros la bendición y que en esto, en fin, que estas cosas que han salido y estas historias que en fin, no es como el abuelo Cebolleta que ya va contando muchas cosas a medida que pasa el tiempo, pues nos ayuden y nos sirvan a cada uno de nosotros para pensar yo cómo me santifico en mi vida ordinaria, cómo encuentro esa presencia de Dios, cómo me encuentro con Jesús. Fijaos, todos los encuentros, he contado el del ciego de Jericó, pero todos los encuentros que tenemos con el Señor siempre nos llama muchísimo la atención, como ocurría con los personajes del Evangelio, que se encontraban con Jesús y su humanidad, solamente su humanidad les cautivaba, porque el Señor era tan bueno, se preocupaba tanto de la gente. No había nadie que le resultase indiferente. Pues ojalá también nosotros podamos decir lo mismo, que no haya nadie que pase a nuestro lado que nos resulte indiferente y que nos encontremos con Dios pues en ese deseo de servirle, en ese deseo de ayudarle, en ese deseo de ofrecer a Dios las cosas más corrientes. Pues os doy la bendición, esa bendición del viaje de la vida que nos pueda servir a todos para que continuemos avanzando. Que Dios esté en vuestro camino, que la Virgen nos acompañe y que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.